Muy bien, pues como os comentaba, vamos a comenzar este webinario de Timberland Cross Trading. Hoy nos toca Armando nuestro sistema de trading y bueno, espero que vamos a tener una buena tarde aprovechando estas enseñanzas y de alguna forma también brindando un poquito de refuerzo a aquellas que ya comenzamos semanas atrás. Sois siempre bienvenidos a entrar en la web de Timberland Cross Trading para que, a ver si podéis visualizarlo ahora. Aquí está. Para que podáis, bueno, ver los diferentes eventos que vamos a tener, como a finales de enero tenemos uno presencial, un taller presencial. También los próximos webinarios, que como sabéis son cada semana, pueden ser un martes o un jueves, pero habitualmente tenemos una cita semanal con vosotros, como bien sabéis, dando un poquito de eso, de indicios, de señales, también de enseñanzas acerca de este mundo maravilloso del trading. Sobre todo lo que más nos interesa es dar a conocer mucho de ese conocimiento que se busca divulgadamente en otros sitios y que de una forma clara y sencilla pues nos gusta compartir y digamos entre amigos. Y también, para aquellas personas que ya nos lo estaban preguntando, sigue habiendo plazas para el evento que vamos a tener a finales de enero. Vamos a, de alguna forma, ir informando también a través de las redes sociales. Y para aquellos que todavía no lo saben, pues, bueno, como ya os estoy adelantando, vamos a tener un evento presencial, el primero de este año, entre el 27 y 28 de enero, será en la ciudad de Alicante. Y bueno, sois bienvenidos, sobre todo si os emplazáis cerca de esta ciudad, pues vamos a poder disfrutar de vuestra compañía. Muy bien, pues vamos al tema ya que nos atañe en el día de hoy. Como os decía, armando un sistema de trading. Vamos a ir de lo general a lo concreto, como es de costumbre entre nosotros, para que podamos ir dando algunas pinceladas sobre algunos asuntos que a veces se pasan por alto y merece la pena el pararse y poder comentar acerca de ellos. Primero de todo vamos a ver un breve índice de qué vamos a exponer en la tarde de hoy sobre este tema. Básicamente es, bueno, descubrir qué es un sistema de trading del que siempre se habla y a veces ni siquiera se explica en qué consiste, ¿vale? Los diferentes tipos que podemos encontrar, los elementos que pueden conformarlo y sobre todo algunos ejemplos de operativas que realmente estructuran lo que sería un sistema de trading. Para nosotros es sencillo hacer referencia cuando nos podemos hablar de qué es un sistema de trading a coger un conjunto de pautas que pueden ayudarnos a definir unas entradas y salidas para que durante la sesión que nosotros tenemos podamos tener de una forma ordenada un cierto control, entre comillas, de esa situación que va sucediendo en el mercado. Recordad que realmente no tenemos el control de nada, solo que intentamos redactar un marco de trabajo con esas pautas para que a nosotros nos deje ese proceso una oportunidad de, a nivel estadístico, tener a favor el mercado. Y de eso se trata un poquito, ¿vale? Realmente es detallar un método para poder entrar y salir del mercado en base a los movimientos que nos va ofreciendo el precio. Sobre todo es importante el que teniendo ese plan de ruta, esa guía, lo importante es que nos va a prevenir de tomar decisiones emocionales que en muchos casos son erróneas y van a conducirnos después a un pequeño desastre. Siempre debemos de fijar esas reglas a priori y que desde el principio sepamos para qué están puestas, en por qué las hemos puesto y sobre todo en qué nos van a ayudar. No es bueno cambiar ciertas reglas, aunque a veces algunos se pueden adaptar dependiendo de nuestra personalidad, nuestro estilo de trading y sobre todo la consecución de objetivos. Hay veces que desde el principio estamos enfrascados en que queremos X objetivos, o tanto de ganancias como de pérdidas, o que si no estamos haciéndolo mal. Ya nos damos cuenta de que posiblemente lo que necesitamos es centrarnos en hacer siempre las mismas cosas de una forma correcta.
También la parte interesante de fijar un plan es que vamos sabiendo de antemano que el margen, por así decirlo, que nosotros tenemos, el peor escenario con el que vamos a encontrarnos y obviamente también el objetivo prioritario en el que estamos trabajando, en el que estamos enfocados. De esa forma siempre vamos a tener pues, un stop o un take profit en el que vamos a defender nuestra operación para que pueda obviamente ir progresando a un mejor estadio. Igualmente tenemos que evaluar siempre los riesgos. Son innatos en este mundo los riesgos y tenemos no solamente que evaluarlos, sino definirlos muy bien de antemano para que de alguna forma puedan ayudarnos a cortar las pérdidas cuando realmente se produzcan y sobre todo dejar de evolucionar los beneficios, dejar correr los beneficios como siempre se insta en este mundo. De hecho, aunque pueden diferir un poquito entre la personalidad y conocimientos de cada uno de nosotros, lo importante es que podamos tenerlos claros desde el principio y se hayan preparado por nosotros mismos, para que no nos pille de sorpresa, para que ya estén dentro de lo que nosotros pensamos o hemos preparado o simplemente podemos sentir en algunos de los momentos complicados del mercado. Bueno, es importante también definir el tipo de capital con el que vamos a empezar a operar, pero también acerca del apalancamiento que vamos a utilizar en nuestra operativa. No es igual coger un apalancamiento fuerte o extremo con una cuenta pequeña que con una cuenta grande. Tampoco es de locos estar pensando en que a pesar de tener una cuenta grande vamos a tener pues, bueno, excesivo cuidado siempre con un apalancamiento bajo para poder conservar el capital. Es decir, dentro del perfil que tengamos como trader tenemos que estar definiendo muy bien qué es lo que queremos en base al capital que tengamos y nuestro objetivo. Y eso siempre va a estar dentro de nuestro plan de trading. Nuestro plan de trading va a ser lo que ya se ha prescrito y que nos va a ayudar como guía a poder conseguir esos objetivos, ¿vale? Por supuesto, vamos a definir un marco temporal que para nosotros va a ser prácticamente el tiempo en el que estamos delante del mercado intentando pues, obtener esos objetivos que hemos preparado y también una franja temporal, dependiendo de los subyacentes que estamos utilizando para poder acercarnos a conseguir esos objetivos. Es decir, primero vamos a definir también en qué subyacente vamos a operar, vamos, por supuesto, a ver cuánto tiempo puedo estar delante de la pantalla y finalmente vamos a ver en qué time frame quiero visualizar esos movimientos del mercado para poder aprovecharme de ellos, ¿no? Vamos a ver también, dentro de lo que sería el apartado de descubrir un poquito los entresijos de un sistema de trading, de alguna forma los tres más importantes que nos marcarían que yo estoy haciendo bien los deberes a la hora de poder revisar mi sistema de trading, a la hora de poder estructurarlo, ¿vale? Son requisitos que se les pide de alguna forma para que nos puedan apuntar a ver si nosotros estamos haciendo o creando un buen sistema de trading o simplemente estamos perdidos en ciertos detalles y no estamos dejando bien la columna vertebral. El que pueda ser capaz de operar a ambos lados del mercado, tanto alcista como bajista, es lo más importante. El sistema debe ser un todoterreno. No solamente debe de operar cuando son los mercados alcistas o cuando en este caso pueden cambiar a bajistas, sino debe tener unos parámetros adecuados para poder cambiar tanto en una tendencia de uno u otro lado del mercado y sobre todo también para cuando no hay tendencia. Eso es algo que es muy importante. Por supuesto, hay unos parámetros designados para que nos puedan dar unas señales o confirmaciones, pero es importante también fijar una franja temporal en la que puede ser más apto, a pesar de que debe de funcionar en cualquier franja temporal. Un sistema de trading, bueno, bien estructurado y bien detallado, no es tan condicionado, por así decirlo, con una franja temporal específica. A pesar de que en una concreta pueda funcionar mejor, debería ser suficientemente apto para cualquier franja temporal. Es decir,
que cumpla estos 3 requisitos sería el comienzo, la base, para que podamos empezar a crear nuestro propio sistema de trading. Bueno, un breve resumen de qué sucede. Cuando nosotros tenemos que operar, vamos a movernos, pues, por supuesto, por una señal que pueda darnos el mercado, dentro de lo que es el gráfico, y ahí tenemos una oportunidad de poder acudir al mercado, de poder fijar nuestra entrada, de poder fijar nuestros stops, nuestros objetivos, y entramos. Debemos seleccionar muy bien los criterios de entrada, sobre todo porque una buena entrada puede ayudarnos mucho más fácil a poder conseguir una buena salida. Entonces, no siempre que hay una buena entrada y una buena salida, pero en la mayoría de casos una buena entrada va a ser más fácil de gestionar para que haya una buena salida o una salida no tan mala. Entonces, para ello siempre intentamos estructurar una jerarquía de prioridades que debe de ser muy específica. Además, debe de tener cierta viabilidad entre las operaciones ganadoras y perdedoras y la cuantía de estas, de las perdedoras frente a las ganadoras y demás. Todo dentro de... Es importante que sepamos que todo ello ocurre dentro de cierto número de mínimos requeridos de operaciones que nos van a dar una estadística fiable para que pensemos que este sistema de trading está funcionando pues, dentro de un orden mínimo requerido para nosotros. Por supuesto, también debemos calcular el drawdown, absoluto y relativo. Es importantísimo que sepamos cuál es nuestra racha de pérdidas. En este caso, nuestra serie máxima de pérdidas consecutivas debería estar comprobada y, si no, muy acertada de lo que sería la realidad. Para que después no tengamos sorpresas y podamos darle cierto criterio de acierto a ese sistema. Tenemos sistemas de todos tipos. Dentro de ellos, bueno, podemos escoger también, por diferenciarlos un poco entre sus virtudes y defectos, pero básicamente podemos clasificarlos entre la discrecionalidad que ellos ofrezcan, entre el posicionamiento y también la operativa, ¿vale? Entonces, según su discrecionalidad, posicionamiento u operativa, vamos a distinguir, bueno, primero de ellos los no discrecionales, que son básicamente los que, a pesar de que tienen un conjunto de reglas, pues van a necesitar, estos no necesitan nuestra opinión. Son los discrecionales los que sí necesitan de nuestra opinión. Pero los no discrecionales simplemente es un conjunto de reglas que van a hacerse sí o sí todo el tiempo sin necesidad de ninguna implicación por nuestra parte. Simplemente las colgamos en mercado, sean manuales o automáticas o semiautomáticas, y automáticamente nos va a provocar ciertos resultados que supuestamente están ya previstos o más o menos previstos en base a los estudios que hayamos hecho anteriormente. Luego tenemos los discrecionales. Aquí sí que intervenimos nosotros. Interviene nuestra opinión, interviene nuestra experiencia, el conocimiento mayor o menor que tengamos acerca de lo que esté sucediendo en el mercado en ese momento. Ciertos indicadores extras que le estemos poniendo para que nos puedan dar ciertos apuntes importantes a la hora de matices, importantes a la hora de ver los resultados. Es decir, son reglas que están adulteradas de cierta forma por nuestra parte, voluntaria o involuntariamente, pero están adulteradas y que requieren bueno, mucha más vigilancia, obviamente más concentración si estamos hablando de que es a nivel manual y, por supuesto, van a requerir de mayor tiempo y mayor experiencia. Cuando hablo de experiencia no significa que es que tengamos que saberlo todo, sino que concretamente sobre ese modo de proceder, esas pautas, ese sistema detallado, debemos de entender muy bien cómo funciona, debemos saber desde el principio cómo se mueve y debemos de tener esa experiencia de haberlo visto funcionar, para saber cuando algo no funciona bien y debemos de corregirlo o simplemente para dejarnos guiar, ¿vale? Muy bien, pues según posicionamiento, llamo los continuos puros, que son aquellos que están totalmente en el mercado todo el tiempo, nunca cierran, se van girando continuamente. Es decir, uno que compra va a cerrar esa compra cuando empiece una venta, es decir, una apertura de venta, y viceversa. Va a cerrar la apertura de venta cuando empiece la apertura de compra y así. Ofrecen altas rentabilidades, están siempre en mercado y con ello, pues, pase lo que pase, el movimiento siempre lo van a captar. Otra cosa es que
ese movimiento sea a favor de lo que ellos quieren. Pero la mayoría de veces, al estar dentro, pues van a coger el movimiento desde la base, ¿vale? El problema que conllevan también un alto riesgo. Ese alto riesgo se traduce en que como estamos más tiempo delante del mercado, pues vamos a tener más oportunidades de que el mercado haga algo diferente, algo que no contemplábamos, algo inesperado, y que con ello pues pueda llevarse por delante cierta rentabilidad, por no decir mucha de la rentabilidad, que hasta ese momento hayamos conseguido. Luego tenemos los continuos mixtos. Estos, de alguna forma, aunque están siempre en mercado, pero tienen presentes ciertas cosas. Van girándose dependiendo de qué esté sucediendo. Puede ser que incluso durante un tiempo no estén dentro debido al riesgo que pueden causar los gaps, que son los huecos de la apertura del mercado. Y sobre todo, bueno, situaciones de alta volatilidad como pueden suceder en las noticias de fundamentales y demás. Estos tienen un drawdown mayor, porque en este caso, como contemplan ese tipo de requisitos y que además no están cogiendo la tendencia desde el principio, pues puede tener una menor rentabilidad. Perdón, un mayor riesgo, pero también una mayor rentabilidad a largo plazo, ¿vale? El drawdown en muchos casos se traduce como pérdidas y hay veces que cuando el drawdown es relativo, no es un drawdown absoluto, es simplemente el tiempo en el que estábamos con operaciones negativas o una racha en la que estamos con operaciones negativas, pero no es nuestra peor racha, por así decirlo, sería el drawdown absoluto, ¿vale? En este caso, aquí, en los continuos mixtos, vamos a acumular un drawdown mayor que los otros, pero relativo, no absoluto, ¿vale? Y de hecho, pues ayuda también a que la rentabilidad a largo plazo pues, pueda ir siendo más continua. Luego, segunda operativa, está muy claro. Vamos con la tendencia, que básicamente vamos a ver en esas subidas y bajadas los puntos importantes donde nosotros vamos a entrar, sean rupturas, sea a través de máximos o mínimos, sea a través de apoyarnos en indicadores, un cruce de medias, por ejemplo, o simplemente soportes y resistencias. Salen de un canal, por ejemplo, también. Luego, pues tenemos antitendenciales. Aquí ya directamente vamos a intentar ver cómo desde un periodo lateral, sobre todo con los tiradores, que nos marcan la sobrecompra y la sobreventa, nos ayuda a posicionarnos. Nos ayuda a posicionarnos de dos formas. Una, porque nos podemos situar directamente al mercado cuando una de estas dos cosas suceden, y otras porque intentamos anticiparnos a que haya un giro. Ya que es una antitendencia, significa que de alguna forma está cambiando la tendencia que traía de fondo. Eso puede ser el inicio de una tendencia contraria de la misma magnitud. Entendemos, y aquí sí que me gustaría tener la oportunidad de explicaros, me deja esto anotarse. Aquí está. Si tenemos una tendencia, imagina que tenemos una tendencia alcista y es una tendencia primaria. Nosotros tenemos la ayuda, en este caso, de una tendencia de fondo alcista, pero eso no significa que aquí no tengamos una tendencia mínima o pequeñita, secundaria, que va al hilo de esto. Y en esta, por ejemplo, secundaria bajando por aquí, en este caso, he puesto un color negro. En este caso que tenemos aquí, lo que estamos haciendo es que durante el tiempo en el que hay un retroceso de la principal, que es alcista, nosotros podemos aprovecharnos todavía de ciertos momentos en los que aquí, digamos, en los micromovimientos, vamos a ser alcistas y bajistas, pero en la mayoría del tiempo vamos a ser más bajistas que alcistas. Entonces estamos en contra de lo que sería la tendencia de fondo, que es alcista, pero cogiendo un movimiento menor, tendencia secundaria, aprovechándonos de ella, ¿vale? Aquí es cuando podemos utilizar sobre todo esta clase de sistemas, los sistemas antitendenciales, que llega un momento donde aquí nos da el aviso y nos posicionamos muy bien desde el comienzo de esta microtendencia bajista. Y este tramo, que también es interesante y apetecible,
es el GeoGeMod con esta serie de sistemas. De hecho, nos ayuda mucho también a situarnos en caso de que haya pues, una zona de rango, una zona de lateralidad. ¿Vale? Nos ayudamos siempre en los tiradores, como os hemos dicho, pues un RSI, un estocástico, el MACD, es decir, cualquiera que estén acotados sin que sea un tirador. Muy bien, otros. Aquí, bueno, es interminable quizá la lista que podemos tener para explicar, pero tampoco queríamos llenar esto de muchas letras, simplemente de hacer diferenciación entre lo que es más común ver y otros que, bueno, pueden ser de todo tipo, pero básicamente obedecen a situaciones muy específicas de mercado y con algo muy concreto, como pueden ser ahí los de la volatilidad que se ve, con la regla de Pareto. ¿Recordáis? El 80-20. Pareto decía, filósofo ilustrado italiano, que estuvo trabajando mucho en el campo de la eficiencia y decía que el 80% del tiempo se consigue en el 20% de los resultados y que solamente en el 20% del tiempo podemos ser capaces de conseguir el 80% de los resultados. Es decir, que está de alguna forma condensado. No todo el tiempo que, por ejemplo, estamos delante del mercado, solemos producir buenas operaciones o la rentabilidad adecuada. A lo mejor eso solamente sucede, como él pone, el 20% del tiempo. Lo interesante es que a medida que nosotros podemos utilizar ciertos sistemas que van con la volatilidad, estas reglas se llevan mucho. Esos sistemas tienen un filtro muy exhaustivo en el que, a pesar, vamos a hacerlo más rápido, a pesar de que podemos tener la regla del 80-20, soltamos nosotros damos por visto bueno si el sistema en todo el tiempo que nosotros tenemos que fijarlo, bueno, entre esta hora y esta hora, por ejemplo, para mí son las mejores. Y entre esas 2 horas yo voy a aprovechar los movimientos que haya más eficaces del tiempo, porque aquí yo sé que como coja bien la tendencia me va a propulsar, ¿vale? En ese rango de tiempo. Entonces ya el resto del tiempo, ese 80%, ya no tengo que hacer prácticamente nada. Pero ese 20% del tiempo yo tengo que estar muy atento y tengo que estar muy despierto para poder conseguir el 80% de mis resultados. Básicamente es el ser un francotirador. Estoy apostado mucho tiempo esperando y llega un momento donde puedo llegar a disparar. Cuando disparo tengo que ser muy certero, ¿vale? Muy bien, otros que son de cobertura, sistemas que se utilizan sobre todo porque un escenario de incertidumbre, un escenario en el que, bueno, de alguna forma la tendencia no despunta o hay mucho tiempo de rango o simplemente previo a los movimientos que puede crear una noticia de un fundamental, pues ahí es donde podemos utilizar sistemas de cobertura, pues por ejemplo puede ser el hedging. El hedging no es más, también os lo explico, que posicionarnos en un mismo subyacente de una forma alcista y bajista para que de alguna forma el precio esté acotado y cuando de verdad despunte hacia uno de los sitios, nosotros vamos a eliminar una de las órdenes y vamos a dejar correr la otra, ¿vale? Es una forma de poder estar dentro cuando surja el movimiento, no perdernos nada, pero hay que saber hacerlo. Porque nosotros tenemos que estar viendo siempre un stop loss de cada una de las partes que es mayor que el rango previo y que todavía nos serviría para poder obtener después pues el 2-1 o el 3-1 que posiblemente vamos a necesitar a partir de haber ya materializado las pérdidas una vez que hemos cerrado en nuestra contra la primera operación que bueno, supuestamente va a ser por donde evoluciona la tendencia, ¿vale? Así que recordad que esto no es magia, es simplemente una gestión exquisita, una visualización del mercado y una precisión al entrar, es decir, el poder entender cómo funciona y cuándo son los mejores momentos de esa oportunidad que nos presenta el mercado, ¿vale? Muy bien, el price action, directamente es operar con el precio.
el aprovecharse de esos movimientos que el precio nos plantea, que va dejando en el gráfico, que de alguna forma van creando niveles y va construyendo sobre ellos, el que vaya presentando una estructura creciente o decreciente y nosotros vamos a subirnos a ella. Y bueno, hay muchos sistemas que tienen que ver con operar así directamente con el precio y bueno, suelen ser bastante eficientes, bastante buenos, ¿vale? El inconveniente quizá con price action, al igual que la volatilidad, ya hemos dicho, que no va a suceder en todo el tiempo y que estamos sujetos a ese boom del movimiento rápido, y con la cobertura vamos a tener el peligro de que si no sabemos hacerlo bien, vamos a estar incluso perdiendo por los dos lados. Con el price action, lo único que podría destacar negativo, y hay que tener cuidado, es que tenemos que saber muy bien dónde nos metemos y por qué. Porque hay un momento en el que casi nos va a valer todo, tanto para un lado como para otro. Y las manos fuertes están manipulando el precio. Y hay momentos que en la franja temporal que nosotros visualizamos esos movimientos llega prácticamente a anularse, llega a paralizarse. Y es porque están cociendo algo más grande, posiblemente en una franja temporal mayor o incluso menor, que han empezado ya a dejar algunas pistas. Nosotros tenemos que ser capaces de tener esa habilidad de poder movernos a uno u a otro lado de la tendencia y quizá en diferentes franjas temporales para poder visualizar esto, ¿vale? Luego pondré un ejemplo en la plataforma para que lo podáis ver. Vamos con los elementos que pueden conformar un sistema. Hay elementos básicos y otros no tan básicos, vamos a ver algunos de ellos. Bueno, sabemos que podemos crear un sistema de trading en base a indicadores, aplicaciones informáticas, scripts, EAs, que son los Expert Advisors, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Simplemente para que no tenga una secuencia de entrada y salida, no hay mucho por ello, ¿vale? Pero ya sea que contemos con esa secuencia de prioridades por nosotros mismos o que la traigamos ya aprendida o que nos lo presente el propio método, podemos también diferenciar dentro de estos elementos entre los simples y compuestos. Sería la estrategia que podría definir un poquito esos elementos. El hedging, la piramidalización, el trailing, esto de barreo, todos esos pueden ser estrategias que nos ayudan a tener dentro de una rotación del mercado, una secuencia de prioridades, bueno, unos puntos de entrada-salida muy específicos, muy concretos, sobre todo con ese tipo de herramientas que hemos incluido, que son indicadores, aplicaciones, que hemos incluido dentro de lo que sería el sistema de trading, ¿vale? La compuesta, pues bueno, combinación de esto, con combinación de varios de ellos, pueden ser con sistemas automáticos, semiautomáticos, pueden ser redes neuronales, pueden ser tipo grid, tipo martingala, martingala doble, es decir, hay una multitud de sistemas que básicamente es una serie de pautas con las cuales vamos a poder entrar al mercado, como vulgarmente decimos, una excusa para poder entrar y que esa excusa pues esté lo más argumentada posible, ¿vale? Si evitamos sorpresas. Bueno, como decía, dentro de un sistema debemos contemplar dos grandes bloques que podemos diferenciar entre elementos básicos y elementos más avanzados, ¿vale? Los elementos de plantilla o secundarios, que son básicamente los primeros que utilizamos, los más básicos, son aquellos que incluimos siempre en la plataforma para que nos den una información que no es tan relevante, pero a la misma vez debe estar siempre presente. Nos dan información de fondo y es importante tener eso, porque luego vendrán los matices, pero si no tenemos esto, no se puede construir, ¿vale? Son elementos prescindibles a la hora de operar, obviamente, pero enriquecen mucho el conjunto. De hecho, a nosotros nos ayudan siempre a eso, a perfilar, a dejar todo bien detallado, ¿vale? Estos elementos pueden ser fijos o dinámicos, simples o compuestos, como antes hemos visto, y pueden ser programados, pueden ser implementados por nosotros mismos, pueden ser de alguna forma preparados, programados, pueden ser concatenados, porque ya sabéis que existe hoy en día la oportunidad de hacer OCOs al mercado, es decir, una orden condicionada con otra, etcétera, etcétera. Dentro de esos elementos de plantilla, pues bueno, podemos diferenciar, hay muchos, pero algunos que pueden ser el tiempo, el contador de tiempo, las franjas temporales en diferentes mercados, los bloques de tiempo para operativa contratada, los niveles,
esto es muy importante, el ver posibles niveles donde hay un rebote, por ejemplo, los pivot point, niveles donde el precio pues, crea soportes y resistencias, y dentro de esos soportes y resistencias, algunos son más relevantes que otros, con lo cual pues, se crean zonas de acumulación, de distribución, zonas de escape, que básicamente obedecen a la zona externa de los canales, etc. Pero hay que tenerlos en cuenta. Luego, pues, bueno, elementos que tienen que ver con el precio, la representación de cómo visualizar el precio dentro de un gráfico. Hay muchos formatos diferentes, sobre todo los que tienen que ver con la tendencia, que nos presentan lo que nosotros necesitamos ver. Es decir, por dónde va un avance o por dónde va un retroceso. Si estamos dentro de un avance o si estamos en el retroceso. Si estamos terminando el retroceso o estamos comenzando el retroceso. Es decir, vamos a marcar una sintonía de una situación real de dónde estamos. ¿Vale? Y tener también otros elementos que pueden ser interesantes con el precio, podrían ser los de ajustes al precio actual. Es decir, cuánto ha avanzado con respecto al día, cuánto ha avanzado con respecto al día anterior, cuánto ha avanzado o retrocedido. Sobre todo el momento en el que de forma real podamos visualizar el mercado y nos pueda dar esa información, pues es vital a la hora de incluirlo dentro de ese elemento de plantilla. Cuando hablo de plantilla, estoy hablando de lo que sería la base, los cimientos para poder construir encima de tu sistema. ¿Vale? Bueno, con los canales, ya sabéis, visualización del precio, zonas laterales, aquellas zonas que son más conflictivas, pueden ser canales dinámicos, canales equidistantes, etc. Y luego pasamos a la parte de los elementos básicos. Los elementos básicos principales, estos no pueden faltar. Estos son como los oligoelementos para el cuerpo. Es decir, los nutrientes básicos y aunque sean mínimos y pequeñitos, pero son indispensables para el organismo. Pues aquí sucede igual. Estos sí que son indispensables para nuestra operativa, son como la columna vertebral de nuestro sistema. Aquí sí que si nos falta o carecemos de ellos no nos dan correctamente las entradas y salidas. Son elementos, básicamente, que estructuran el sistema y están establecidos para dar secuencia de prioridades, para dar las principales reglas por las cuales nos basamos para entrar o salir. Y no necesitamos de otros para cumplir su misión, pero si estos se combinan con aquellos que hemos visto anteriormente, se pueden hacer auténticas locuras. De hecho, hay muchos que tienen un estándar, que están ya fijados, ¿no? O prefijados en una plataforma, pero hay otros que se pueden modificar también. Y bien implementados, podemos incluso hacer combinaciones con otros para que nos puedan ser más eficientes, por medio de básicamente la informática, de aplicaciones, de EAS, scripts, antes, como decía, todo ese tipo de elenco de ayudas externas que podemos tener, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son? Pues básicamente los indicadores, los osciladores, aquellos que tienen que ver con el precio, también se pueden tocar, los que tienen que ver también con canales, estamos hablando de lo que son indicadores sobre estos nombres que tenemos aquí, precio, canales, osciladores, indicadores, sobre todo también dentro de los programados. Para cada uno de estos elementos, nosotros podemos dar un seguimiento. Igualmente podemos hacer una optimización. Es decir, si yo estoy viendo que en esta franja temporal no me sirve o no se adecua justo a lo que yo quiero, puedo hacer un cambio, puedo hacer una configuración diferente. Y de hecho la mayoría nos dejan modificarlo sin ningún problema, es decir, son fácilmente modificables y de esa forma podemos confortar lo que sería una estrategia más adecuada a nosotros, más personalizada. ¿Vale? Entonces no podemos descartar nunca, en ningún tiempo, el poder combinarlos entre ellos mismos o por separado con diferentes, y ahí es donde está el punto secreto, con diferentes formas de actuación para ellos mismos. Es decir, si yo tengo un indicador y puedo utilizar ese indicador, imaginaos, para cualquier subyacente, a lo mejor no en todos los subyacentes va a funcionar de la misma forma, pero cambiando a lo mejor una temporalidad puede funcionar en prácticamente todos, o a lo mejor cambiando lo que sería la propia configuración
de esos datos, ¿vale? Esos dígitos que se pueden modificar entre los indicadores. Luego sucede con los osciladores. Y ya un poquito como resumen, y también como un poco de truco, diré que la mayoría del tiempo nosotros utilizamos indicadores de largo plazo para franjas temporales pequeñas. Y utilizamos indicadores, osciladores, de corto plazo para franjas temporales mayores. Es decir, si yo estoy trabajando en 1 hora, en 4 horas, en diario en adelante, utilizaré pues, indicadores que tengan números pequeñitos, es decir, cifras pequeñitas. En cambio, si yo quiero operar en 5 minutos, en 1 minuto, tengo que utilizar indicadores y osciladores que tengan un rango más amplio. Porque ahí es donde yo lo que quiero ver es el movimiento general. El movimiento general en una franja temporal pequeña no se visualiza tan bien. De hecho, para lo que serían el precio, los canales y los programados, sucede exactamente igual. Yo tengo que tener muy claro lo que pretendo, incluyendo este tipo de elementos, ¿vale? Que hemos nombrado. Da igual que sea sobre el precio, da igual que esté viendo cómo se estructura un canal. Tengo que saber bien para qué me sirve. No todo el tiempo van a servir este tipo de elementos a todo el mundo. Y hay que trastearlos antes. Mi camisa, por ejemplo, no os puede servir a todos y cada uno de vosotros, ni vuestros zapatos me sirven a mí. Es decir, tenemos que adecuarlo un poquito a cada una de las personas que va a tratar, en este caso, de utilizar esos elementos. Ejemplo de operativas, y muy sencillo ya para poder pasar a la plataforma. Básicamente, bueno, un sistema especulador se podría crear muy sencillamente añadiendo un indicador, un oscilador, poniendo un filtro de tiempo, por ejemplo. Podemos ver, bueno, una media móvil, por ejemplo, con un estocástico y finalmente podemos ponerle que podemos adecuarlo a las aperturas del mercado. Por ejemplo, a las 9 de la mañana y, por ejemplo, a las 3 de la tarde. De esa forma, estamos teniendo los 3 conceptos que a nosotros nos servían antes como primer filtro, como base, para que nos puedan ayudar a ver las entradas y salidas posibles, ¿vale? Si nosotros quisiéramos poner otro ejemplo, tendríamos que irnos a la segunda parte, incluyendo los básicos. Teniendo el nivel de entrada, la secuencia de prioridades y poniendo una gestión detrás. Niveles de entrada pueden ser simplemente los pivot points, es decir, lo que fue apertura, máximo, mínimo y cierre el día anterior, haciendo, ya sabéis, la regla de 2 tercios y básicamente salen unos niveles muy interesantes que para el día de hoy pueden darnos un buen seguimiento. Automáticamente nos van a abrir una ventana para poder operar. Cuando el precio esté parando ahí, cuando el precio esté construyendo ahí, pero luego tenemos que utilizar una secuencia de prioridades para poder definir bien nuestra entrada. Y también tiene que haber una gestión detrás. Esa gestión tiene que ver con cómo estamos bueno, digiriendo y básicamente gestionando por dentro nuestra operación. Es decir, cómo estamos interiorizando esa operación. Y a veces una operación ganadora se puede convertir en perdedora y viceversa por ese tipo de gestión, por ese factor diferenciador en la gestión, ¿vale? Es importante que podamos tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a la parte de la plataforma, que así vamos viendo un poquito mejor en YouTube. Muy bien. Me imagino que todos veis el gráfico. Bueno, cojo cualquier gráfico. Este es el euro con el canadiense. Vamos a coger cualquier otro. Tenemos niveles ya trazados, que para nosotros, bueno, pueden ser de referencia. También podemos quitarlo, no pasa nada. Incluso, bueno, estamos visualizando en una franja temporal de 5 minutos, pero puede ser también una franja horaria. Aquí estaremos viendo lo que está pasando en 1 hora, ¿vale? Hemos visto que hay posiblemente una zona de venta, una zona interesante que empieza a reflejarse en toda esta zona, por la cual el precio, digamos, que está rebotando, no puede construir más de esto, ¿vale? Sí que es verdad que anteriormente también parte de una zona de compra, donde el precio ha ido construyendo y, bueno,
digamos, mirándolo de lejos, de forma general, estaríamos viendo que sí que por aquí está intentando, en este caso, tirar para arriba y podemos ofrecer compras, y por aquí está, bueno, frenándose y teniendo ventas, ¿vale? De alguna forma sería lo que de un vistazo yo puedo ver. Podría ver que hay un pequeño rango, ¿vale? Dentro de, o un gran rango dentro de este tramo, que básicamente es de hace pues, una semana o un poquito menos. He visto también que vengo de una parte en la que hay una tendencia, ¿vale? Y esa tendencia, que por así decirlo, puede ser un canal, es bajista o era bajista en este caso, ¿vale? He visto que ha salido. Hay zonas importantes donde ya el precio puede ser que retorne y toque, por ejemplo, la que está ahora mismo, que coincide básicamente con esa zona importante. Muy bien. Para un sistema de trading, a pesar, bueno, estamos ya directamente en algo un poquito más avanzado. Estamos viendo lo que sería con el precio. Es simplemente estructurar una serie de requisitos mínimos que le pedimos al movimiento del precio, una serie de pautas de entrada y salida. Es decir, mientras que yo vea, por ejemplo, que el precio sigue hacia abajo, yo no voy a entrar alcista. Entonces, eso lo apunto en mi checklist del sistema de trading. No puedo ser alcista cuando el precio va para abajo. ¿Cómo sé que el precio está para abajo? Bueno, puedo ver que hay una línea de tendencia bajista, puedo ver que incluso ha descrito un canal, puedo ver que rompió anteriormente ciertos soportes importantes que luego vinieron a ser resistencia, ¿vale? Aquí, ¿vale? De esa forma empiezo a ver que tengo un poquito de criterio a la hora de iniciarme dentro de esa lista de pautas que yo tengo que obedecer. Y antes de iniciarme en el mercado tengo que revisarlas, ¿vale? Ya sé que no puedo entrar alcista cuando va para abajo. Al menos no puedo hacerlo en los momentos en los que el precio tiene intención, o por lo menos parece que tiene intención de seguir bajando, a no ser que me haya ya verificado que va para arriba. Inicialmente, cuando sale de esta zona, que para mí, como ya estamos viendo anteriormente, aquí, bueno, ha descrito ya unos apoyos. Si el precio, en este caso, ha hecho una ruptura de ese canal, aquí, bueno, vamos a ver cómo construye. Ha intentado construir hacia arriba, pero no ha podido. Algo le ha frenado, ¿vale? ¿Qué es lo que le ha frenado? Bueno, vimos aquí. Vimos el parón que tuvo importante con respecto al canal, ¿verdad? Eso le ha servido ahora aquí de resistencia. De hecho, una resistencia que ha sido trasteada ya 2 o 3 veces. Y, ojo, para eso fue un freno y fue un soporte y luego se la pasó por el arco del triunfo. Y realmente ahora estamos viendo que sí que funciona como una resistencia, con lo cual no podemos estar contemplando todavía el precio alcista, por lo menos de forma global. Pero ¿qué sucede cuando después de hacer todo esto que nos han servido de requisitos y pautas, me voy a lo que sería, perdón, aquí, a 5 minutos? Fijaos, tengo marcada mi zona y ahora yo puedo estar pensando en que si el mercado me da una oportunidad bajista, voy a entrar bajista, ¿vale? ¿Cómo me da la oportunidad bajista el mercado? Bueno, he visto que antes había una tendencia alcista y ha sido rota, incluso después de haberse apoyado aquí. Es interesante verlo. Es interesante verlo porque además el precio cuando rompe, bueno, en este caso lo hace con fuerza, todo este tirón bajista, el precio lo que hace, y esto es interesante, es que el precio vuelve y se va. ¿Lo veis? Es interesante ver que ha vuelto al nivel interesante que para mí había sido ya como, bueno, casi prácticamente la decisión después de esa línea de tendencia rota de que yo tendría que ser bajista, ¿vale? Durante este tramo yo no podía ser bajista, pero cuando ha construido y me está dando indicios bajistas, yo sí ahora fusiono esos dos conceptos que antes estamos viendo
mis pautas, yo no soy alcista cuando la tendencia va bajista, y además, si he pasado de una franja temporal mayor, como antes os decía un poquito el truco, a una menor, y ya estoy viendo de que de una mayor que tenía pinta de girarse a una menor que ya me da pistas de poder entrar, ahí ya puedo tener más fiabilidad, ¿vale? Me estoy, de alguna forma, refugiando en qué he visto que el precio va a hacer, ¿vale? Bueno, esto con respecto al precio. Ahora vamos a ver con respecto a meterle indicadores y demás. Vamos a ver qué nos va diciendo, ¿vale? Vamos a quitar todo esto. Muy bien. Yo quiero empezar a probar cosas que puedan ser interesantes, que me den esa virilla, como yo digo, ¿vale? A ver. Y me van a dejar, si puedo, voy a sacar. Vamos a sacar fácilmente, para no enseñar directamente plantillas solamente. Vale. Aquí. Vamos a sacar de lo que serían indicadores, vamos a poner de los tendenciales, por ejemplo. Algo sencillo y que, bueno, es, bueno, además de sencillo, muy habitual ver. Vamos a ver una media. Vamos a poner un poquito más cortita. Una media, por ejemplo, 5 simple, que puede ir muy bien, ¿veis? Y vamos a poner, bueno, vamos a hacer la combinación que antes decíamos, un indicador, un oscilador y una línea de tiempo. La línea de tiempo ya la hemos puesto, de lo mayor a lo menor, pues vamos a ver entonces ahora un oscilador, ¿vale? Un oscilador que podría ser sin ningún problema un estocástico. Vamos a poner un estocástico mayor, porque ya que estábamos hablando de un tiempo en el que, bueno, las franjas temporales pequeñas van con periodos más largos en la configuración de los indicadores y viceversa, pues ahora después la cambiamos a una hora y vais a ver la diferencia, ¿vale? Uy, perdón. A ver. Ahora. Muy bien, vamos a ver cuando, que no se ve mucho, vamos a ver si podemos cambiar esto, sí. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más grande, así. Perfecto. Bueno, vamos a definir la combinación de estos como un sistema. Tenemos un indicador, en este caso seguidor de tendencia, tenemos un oscilador, que es antitendencia, es decir, estamos mezclando un poquito lo que hemos visto de la teoría. En la parte de unos sistemas que nos pueden ayudar tendencialmente contra los otros que son antitendenciales y además combinándolos entre ellos para crear una estrategia de especulación, un sistema de trading, ¿vale? Fijaos cuando el precio, y bueno, lo estamos viendo en una franja temporal, en este caso pequeña. Fijaos cuando el precio está en esa tendencia alcista y obviamente la media está respetando todo el tiempo, a no ser que ya construya por debajo de ella, como lo ha hecho en esta zona, ¿vale? Recordad que para nosotros era la zona de venta, que lo habíamos mirado en una franja temporal mayor, pero básicamente para que podáis situaros donde estamos. A partir de ese momento, yo sí tengo que pensar en bajista, pero solo hasta ese momento. Anteriormente de ese momento, yo no podía pensar en bajista, a excepción de un momento determinado. Si os dais cuenta, todo el tiempo en el que el oscilador está sobrecargado, desde aquí ya está sobrecargado, el precio está por encima de la media. Entonces, es algo que está incongruente. No podemos darle ni más sintonía a uno ni al otro, puesto que estamos en una tendencia alcista y el oscilador se está saturando, ¿vale? Cuando un oscilador sí que nos avisa, a pesar de que está saturado, de que va a ir en línea de un seguidor de tendencia o que va a ser anticipatorio a un seguidor de tendencia. Pues básicamente cuando se combinan estas dos cosas que voy a explicar. Un momento en el que, a ver, de hecho lo vais a ver aquí.
Bueno, voy a poner el puntero si lo vais a ver también. Cuando se supone, así lo vais a ver, que está ya saturado en esta parte y aquí, el oscilador vuelve a hacer un máximo mayor. Si os dais cuenta, aquí hay un máximo que llegó, vamos a poner aquí, en rojo, y aquí hizo otro mayor, ¿vale? Son puntos importantes en los que el precio en uno y otro de los máximos que hizo el oscilador, que están aquí abajo, como podéis ver, vamos a situarlos para que lo podáis ver, marcados aquí y aquí, ¿vale? Que son estos de aquí que tenemos aquí. Tanto uno como otro, aquí hizo uno mayor que el anterior y aquí acompañó sin ningún problema, ¿vale? Es decir, había una continuidad del precio. Por lo tanto, no tenemos que estar pensando nunca en bajista, ¿vale? Tenemos que estar pensando, en todo caso, en alcista de nuevo. ¿Dónde viene la situación interesante? La situación interesante viene cuando a partir del siguiente toque o acercamiento sobre la línea de saturación que tiene el oscilador en su zona acotada máxima de sobrecompra, aquí en nuestro precio nosotros sí tenemos, voy a volver a ponerlo para que lo veáis, sí que tenemos un máximo, pero aquí no, aquí está por debajo. Aquí este máximo, que también coincide con el máximo del oscilador, es mayor en el oscilador que este, que es el siguiente. En cambio, el precio sí que lo tiene mayor. Con lo cual estamos viendo que hay un agotamiento. Esto no significa de que la tendencia vaya a cambiar definitivamente, pero sí que es una alarma para que nosotros empecemos a ver que podemos empezar a mirar las ventas de una forma más atractiva, ¿vale? Hasta que no atraviese o haga la estructura que debería hacer el precio sobre nuestro indicador de tendencia, no deberíamos ponernos en venta, ¿vale? De hecho, fijaos que sucede lo siguiente. Si a pesar de que nosotros hemos visto que atraviesa esta media que teníamos aquí proyectada como seguidor de tendencia, el precio debería entonces darnos indicios bajistas. ¿Pero qué sucede? Ya está abajo el oscilador, con lo cual lo normal es que haya una reacción sobre esto. A partir de esa reacción yo puedo entender que el precio se girará. Y se girará después, posiblemente, de llegar a su zona de sobrecompra o cercana a ella, ¿vale? Desde este punto, lo interesante es vigilar los apoyos que haga. Los apoyos nos lo va a dar la propia media, que para eso la hemos puesto. Una media muy sencilla. A partir de esos apoyos, estamos viendo que si el precio no construye y los atraviesa, ahora sí estamos teniendo nuestra señal de venta. Y no solamente nuestra señal de venta, sino que después puede venir una confirmación, como veis después, una repetición al precio. Y aquí es donde nosotros podemos, bueno, hemos dicho antes, alargar nuestra zona de venta y darle sintonía a esa venta de una forma más fuerte. ¿Cuándo? Pues cuando el precio, en este caso, conjunto con el oscilador, esté sobre la parte más cercana a la sobrecompra, ¿vale? En este caso no ha llegado, quizá por poquito, también hemos puesto un oscilador muy, muy largo, pero bueno, quizá con un poquito más corto sí que estaría dando señales de sobreventa, pero ya por el propio amago que ha hecho sobre la media y el precio, les estaría dando ese momento, ¿vale? Pues si cogemos todas estas reglas y las ponemos unidas, tendremos un sistema de trading en el que nos estamos apoyando con un indicador, con un oscilador dentro de una franja de tiempo. Vámonos, por ejemplo, a ver en una hora qué sucede con esto. Bueno, vamos a quitar todo esto. Y vámonos a ver qué sucede. Vamos a dejar esta misma media, ¿vale? A ver qué sucede. Si nosotros ponemos aquí la media, he dicho una media simplemente de 35, sí, vale. Fijaos, aquí en este periodo donde nosotros estábamos viendo, que es muy interesante, no nos dice prácticamente nada. De hecho,
se queda un poquito irrelevante, a no ser que fuésemos al muy largo plazo, ¿vale? Pero a lo mejor no queremos ir al muy largo plazo de esta línea de franja temporal, lo cual tendríamos que rebajarla. Posiblemente con 2 escalones por debajo estaríamos teniendo una media, ¿lo veis?, más exhaustiva a la hora de poder ver dónde el precio cambia, construye, se gira y donde el precio vuelve a retomar su senda, en este caso, como no ha construido hacia arriba, bajista, y en este caso que sí ha construido para arriba, ¿lo veis?, con un doble máximo para poder confirmar que va para arriba, pues en los apoyos nosotros intentamos ir siempre hacia el lado de la tendencia. A no ser que viniese a quebrar lo que ahora mismo he diseñado. Bueno, que es en este caso lo que lo hizo. Para eso están los stops. Es simplemente para poder adecuarlo. Volvemos a ver, por ejemplo, si queremos añadir, en este caso, tenemos una franja temporal mayor, ahora, un oscilador, y bueno, incluso si queremos también tener otra vez el estocástico, podemos meter un RSI o lo que sea. Quizá tendremos que rebajarlo, eso sí. Tenemos que poner a lo mejor un 13. Uy, se ha hecho un ahora. Y estaremos viendo básicamente cuando coincide con los momentos de sobrecompra o sobreventa, cuando a mí me ayuda a ver que si el precio empieza a hacer un giro de uno u otro lado. En este caso, bajista, que es la construcción que llevaba, y ahora puede ser que después de ciertos apoyos y construye, los haga alcista, ¿vale? Como fue el caso cuando el precio está en su zona de sobrecompra y atraviesa, yo puedo tener excusas bajistas con el precio, ¿vale? Eso sería simplemente. Y bueno, hasta aquí algunas combinaciones que podríamos hacer para tener un sistema de trading sencillo, algo basado en indicadores, osciladores y básicamente la secuencia que el propio precio nos puede crear. Me imagino que algunos de preguntas, no he podido visualizar el chat, pero seguro. A ver, si podemos tener habilitado el chat para poder ver. A ver. A ver si podéis ver mientras la presentación. Vale. ¿Algunos algunos que en el chat? Que con esta nueva aplicación no sé por dónde me sale el chat. No. Ahora mismo no lo veo. Vale, os propongo una cosa. Para aquellos que hayan tenido algún comentario durante el tiempo de esta exposición del webinario, si sois tan amables me lo hacéis llegar por email para que podamos echarle un ojo y podamos contestarlo. Porque ahora mismo no sé y no veo dónde está habilitado el chat en esta nueva versión del programa que utilizamos para dar los webinarios. De todas formas, ya os adelanto que se queda grabado. Y al quedarse grabado podéis tener después la facilidad de acceder, verlo y quizá, pues bueno, ciertos matices que se escapan, podéis recordarlo de una forma más sencilla. Muy bien. El de vídeo, que era lo que yo estaba. Muy bien, pues hasta aquí la sesión de este webinario. Ha sido un placer estar con vosotros. Antes no me presenté, perdón, soy Rubén López, lo dio Samuel, y para la semana que viene también podréis contar con la presencia de Samuel. Ha sido un placer estar con vosotros, como digo, y poder mostraros un poquito de
esta sesión de trading. Recordad que en cualquier momento podréis acudir a través de la web o bien a través de los contactos que aparecen en las redes sociales para obtener una entrada a lo que sería la sesión grabada de este webinario. Así que ha sido un placer estar con vosotros. Se despide de todos ustedes, Rubén López. Buen trading a todos.